punto Z, que sería una combinación de 18 unidades de consumo y 4 unidades de producción de bienes de capital, estaría para esta economía, ¿ya?, siendo una combinación inalcanzable. Es imposible para esta economía producir 18 unidades de bienes de consumo y 4 unidades de capital, por mucho que lo desee. Pero la cantidad de factores productivos y tecnología que dispone no le permite alcanzar este punto, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, el plano normativo positivo. Deseamos estar en el punto Z. ¿Por qué? Porque vamos a tener más bienes y servicios para satisfacer más necesidades. Pero el plano positivo te muestra que tus posibilidades de producción están definidas por esta frontera. Entonces, es un punto que es inalcanzable. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a que este punto sea factible? ¿Ya? Para eso tendría que desplazarse la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Tendría que desplazarse la frontera de posibilidades de producción. Y el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, ¿cómo se logra? Se logra aumentando la cantidad de factores productivos disponibles, ¿no? O sea, trabajando más horas, teniendo más unidades de capital, mayor capital humano, ¿ya?, etcétera, y o con el progreso tecnológico, ¿ya?, mejorando los procesos productivos, introduciendo ciertos avances tecnológicos que permitan que con los mismos factores productivos podamos producir más. Entonces, en otras palabras, en este gráfico, con el desplazamiento de la FPP hacia afuera, lo que estamos representando es el crecimiento económico, ¿ya? Economías que crecen más rápido, su frontera de posibilidades de producción se está permanentemente, ¿ya?, desplazando más y más rápidamente, lo que permite a la población alcanzar niveles de producción más altos en un menor periodo de tiempo, ¿ya? Uno de los ejemplos de eso asombroso en las últimas décadas ha sido China, desde fines de la década del 70 hasta el 2010, creciendo un 10% anual en promedio. O si miran a Chile, dentro del periodo fines de la década del 80 y fines de la década del 90, unos 10 años, 15 años, donde creció muy rápido, ¿verdad? Se expandió fuertemente la FVP, en lo que implica que la población pudo avanzar en el sentido de disponer de una mayor cantidad de bienes y servicios en un periodo breve de tiempo, ¿ya? Países que tienen lento crecimiento, significa que esta FVP se va a ir desplazando lentamente, y alcanzar el punto Z quizás va a tomar mucho más años que un país que crece más rápido, ¿ya? Lo cual tiene consecuencias en términos de, por ejemplo, el nivel de vida, la cantidad de necesidades que se pueden satisfacer en esa sociedad. Ahora, otro elemento que podemos observar en este modelo de la frontera de posibilidades de producción, recuerden, son representaciones gráficas, son líneas, son números, pero nos están dando información económica, es el concepto de costo de oportunidad. Por ejemplo, ¿ya?, si se desea aumentar la producción de capital de 2 a 3 unidades, ¿ya?, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que disminuir la producción de bienes de consumo en 3. Pensemos que los bienes de consumo están medidos en kilos, ¿no?, kilos de alimento. Vamos a tener que bajar desde 17 a 14. Eso nos lleva a un concepto que planteé en la primera clase y que está presente en todo análisis que hacemos en economía, que es el costo de oportunidad. Nosotros podemos medir el costo de oportunidad en este caso a través de el sacrificio que hay que hacer de unidades de consumo para aumentar la producción de capital en una unidad. Es decir, 3 dividido en 1. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este costo de oportunidad en este caso? La cantidad de consumo que hay que sacrificar, y con eso obtenemos entonces esa unidad adicional de capital. En este caso nos va a dar 3 partido por 1. Para poder obtener una unidad adicional de capital, tenemos que estar dispuestos a sacrificar 3 unidades de consumo.
Teniendo ahí el concepto, fíjense lo que hemos estado viendo, que el concepto de costo-oportunidad en este modelo frontera posibilidad de producción está representado a partir de la pendiente entre dos puntos. La pendiente entre dos puntos de la FPP me está diciendo el costo oportunidad en esta economía, en este caso, para obtener una unidad adicional de capital. Entonces, si tenemos los distintos puntos identificados, en la misma tabla con la que venimos trabajando, podríamos calcular el costo oportunidad del capital y el costo oportunidad del consumo. ¿Ya? Y para eso tenemos, ¿ya?, la fórmula de costo oportunidad de capital, la disminución que experimenta el bien de consumo para aumentar la producción de capital, y el costo oportunidad del consumo, que sería cuánto hay que sacrificar de capital para obtener una unidad adicional de consumo. Entonces, teniendo estas fórmulas y los datos, ¿ya?, calculen el costo oportunidad de ir aumentando en una unidad la producción de capital. ¿Ya? Pasamos de A a B, vamos a tener aquí el costo oportunidad, no tenemos costo oportunidad en este punto inicial porque no tenemos la opción antes de la A, y vayan sucesivamente pasando, ¿ya?, la variación de consumo respecto a variación de capital de B a C, de C a D, de D a E y E a F. Y así van a poder llenar la columna de costo oportunidad de capital. Y por otro lado, para el costo oportunidad del consumo, vamos a partir en el punto F, donde estamos especializados en producir solo unidades de capital, y vamos a ir aumentando la producción de bienes de consumo. Entonces vamos a pasar de F a E y podemos calcular el costo oportunidad del capital. Cuánto se sacrificó de capital para obtener una unidad adicional de consumo, y así sucesivamente de E a D, de D a C, hasta llegar a de B a A. Entonces hagan ese cálculo, ¿ya?, y continuamos en un breve minuto después de que tengan esa respuesta.